Bueno, vamos a hablar de aproximación continua de mínimos cuadrados y lo que tenemos es lo siguiente. Dada una función en un intervalo a, b, vamos a pensar que tenemos continuidad en esta función, es decir, dicha función es continua en todo el intervalo. Lo que queremos hacer es construir un polinomio de tal manera que el error cuadrático tenga área mínima, y en este sentido lo que queremos decir es que la aproximación es continua. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer la aproximación del polinomio a determinados puntos, sino lo que vamos a hacer es una aproximación en un intervalo continuo. Si recordamos un poco la aproximación de mínimos cuadrados discreta, lo que teníamos era que sumábamos todos los errores, los elevábamos al cuadrado y después encontrábamos el mínimo de dicha función. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a definir el error. El error sería la función f de x, en este caso podría ser esta función que está en verde, menos el polinomio, sería esta función que está en negro, y eso geométricamente nos genera esta curva en negro que está aquí. Esa sería la curva que nos genera elevada al cuadrado, y lo que queremos hacer es minimizar esta expresión. En términos analíticos, lo que queremos hacer es que esta área en azul sea la más pequeña. Observemos que si esta área en azul es la más pequeña, pues lo que implicaría es que esta curva en negro esté muy cercana al eje horizontal, y esa curva en negro es el error al cuadrado. Es decir, de manera implícita, si minimizamos esta integral, pues de manera implícita lo que tendríamos gráficamente es que el polinomio que se ha encontrado se parece muchísimo a la función f de x. ¿A qué nos referimos que se parezca muchísimo? A que evaluar la altura con la función o evaluar la altura con el polinomio para los puntos que estén en el intervalo a, b va a ser muy cercano. Entonces, de ahí el nombre de mínimos cuadrados continuos, errores cuadrados, y ahora en lugar de sumar para puntos específicos vamos a integrar, que sería como una idea un poco general y no tan específica, pero que sirve para entender esto de los mínimos cuadrados continuos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Lo que queremos encontrar son los coeficientes del polinomio, es decir, estas constantes, de tal manera que esta función, que geométricamente es esta área, sea mínima. Entonces, pues se procede en mínimos cuadrados discretos. Derivamos esta expresión en términos de todas las variables, y eso igualamos a cero para encontrar los puntos críticos, y eso nos genera un sistema de ecuaciones que van a ser las ecuaciones normales. Entonces, si recordamos un poquito mínimos cuadrados discretos, pues la estructura se parece mucho. En mínimos cuadrados discretos sumábamos las x elevadas a diferentes potencias, a la 0, a la 1, a la 2. Aquí lo que vamos a hacer es que se va a integrar. Entonces vamos a integrar x a la 0 y vamos a multiplicar por a0. Vamos a integrar x y vamos a multiplicar por a1, vamos a integrar x cuadrada y vamos a multiplicar por a2, etc. Estas integrales van a ser los coeficientes. Son integrales definidas en el intervalo a, b, donde estamos aproximando. Por lo tanto, estas integrales nos arrojan números. La siguiente ecuación normal la podemos construir a partir de la primera ecuación. Entonces, si empezamos con la potencia 0, en la siguiente ecuación empezamos con la potencia 1, luego seguiría la potencia 2, la potencia 3, etcétera, hasta que tenga todas las incógnitas multiplicadas por su correspondiente integral. La siguiente ecuación empezaré entonces a integrar x cuadrada de a b, el siguiente término sería la integral de x cúbica, y así sucesivamente. ¿Cuántas ecuaciones voy a armar? Pues dependiendo cuántas incógnitas tenga mi polinomio. Si mi polinomio es de primer grado, necesito 2 ecuaciones para encontrar las 2 incógnitas. Si es de segundo grado, necesito 3 ecuaciones, y así sucesivamente.
Del lado derecho, ¿qué tendremos? Del lado derecho tendremos, comenzamos a integrar a f. ¿Quién es f? F es la función que estoy aproximando con mínimos cuadrados. Después lo puedo pensar como f por x a la 0, pero x a la 0 es un 1. Entonces, después voy a integrar f de a hasta b por x. Después voy a integrar f de a hasta b por x cuadrada y la siguiente sería f por x al cubo, así sucesivamente. Esta estructura obviamente no se tiene que aprender, pero de memoria se puede anotar. Pero bueno, esta observación ayuda para familiarizarse con esta expresión. Ok, entonces esto tenemos un sistema de ecuaciones. Las integrales del lado izquierdo son sencillas porque siempre estás integrando potencias de x. Entonces las integrales de los coeficientes son más o menos inmediatas. Las integrales que se pueden complicar para hallar los números a los cuales está igualado cada ecuación del lado derecho, eso podría ser un poco complicado. Entonces vamos a ayudarnos de software en todo este camino para resolver esta aproximación por mínimos cuadrados continuos. ¿Cuándo tiene solución este sistema de ecuaciones? Este sistema de ecuaciones tiene solución cuando la función que queremos aproximar es continua. Entonces aseguramos que eso sucede. Entonces vamos a comenzar. Por ejemplo, nos dicen encuentre el polinomio de primer grado, de segundo grado y de tercer grado para la función f de x igual a e a la x en el intervalo 0,2 utilizando el criterio de mínimos cuadrados. Automáticamente sabemos que es continuo porque nos dan el intervalo en donde queremos aproximar esto. Entonces, ¿qué va a suceder? El polinomio de primer grado tiene 2 incógnitas, el polinomio de segundo grado tiene 3 incógnitas y el polinomio de tercer grado tiene 4 incógnitas, desde la constante hasta el coeficiente que multiplica a x cúbica. Entonces, para resolver el problema, para el polinomio de primer grado, lo que tengo que hacer es construir dos ecuaciones con sus dos incógnitas. Entonces, me fijo en la estructura de las ecuaciones normales, construyo las ecuaciones y resuelvo para saber cuánto valen estos coeficientes. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí sería integrar de 0 a 2 a x a la 0, pero x a la 0 es un 1. Entonces, tendríamos que integrar de 0 a 2 a la constante 1 y eso obviamente nos da 2. Luego, la siguiente ecuación, la siguiente coeficiente, y multiplicamos este número por a 0. Aquí está. La siguiente coeficiente será integrar de 0 a 2 x. Entonces la integral de x es x cuadrada entre 2. Evaluamos de 0 a 2 y eso nos da 2. Y eso por a1. Y como estoy encontrando estos coeficientes, aquí me detengo. ¿Qué pasa en la siguiente ecuación? Necesito armar otra ecuación. Entonces comienzo a integrar no x a la 0, sino x a la 1. La integral de x evaluado de 0 a 2 es esta evaluación. Multiplicamos por a 0 y la siguiente sería la integral de x cuadrada evaluada de 0 a 2. Me da esta evaluación y multiplicamos por esta incógnita. Y entonces ya tenemos las dos ecuaciones y ahora vamos a encontrar a qué está igualado cada uno de estos elementos que hemos visto. Para la primera ecuación tendríamos que integrar a la f de x es e a la x, entonces hay que integrar e a la x de 0 a 2 y nos da este número. Y después hay que integrar para la siguiente constante, hay que integrar x e a la x de 0 a 2 y nos da este número. ¿Ok? Entonces se resuelve este sistema de ecuaciones y podemos encontrar estas incógnitas y al encontrar estas incógnitas pues ya podemos establecer nuestro polinomio de primer grado. Para mi polinomio de segundo grado, pues lo que hago es ahora ver esta estructura y armar tres ecuaciones con sus tres incógnitas. Entonces tendría que integrar x a la 0, de 0 a 2, x de 0 a 2 y x cuadrada de 0 a 2. Entonces si observamos estos dos ya los he calculado previamente, porque la estructura no cambia, es la misma que he ocupado para el polinomio de primer grado, ahora la ocupo aquí para el de segundo y solo hay que calcular una integral más que sería x cúbica. Y aquí está, y está igualado a la integral de f de x, que es un número que ya he calculado y lo utilizo. Luego lo que tengo que hacer es ahora otra vez es tomar la siguiente ecuación y tomar los tres primeros elementos, integrar cada una de las potencias de x y evaluar de 0 a 2. Y en este caso, como tengo tres incógnitas, pues me voy ahora a una tercera ecuación. Tendría que comenzar para armar la ecuación de izquierda a derecha. Para la tercera ecuación tendría que comenzar con la integral de x cuadrada de 0 a 2.
luego la integral de x cúbica y luego la integral de x cuarta de 0 a 2 y obteniendo estos coeficientes. Del lado derecho, como ya he comentado, tenemos la integral de f de x, después tendremos la integral que era e a la x de 0 a 2, la siguiente integral sería e a la x de 0 a 2 y la siguiente integral sería e a la x cuadrada por e a la x de 0 a 2. Tengo este sistema de ecuaciones, lo resuelvo y tengo los tres coeficientes y ya tengo mi polinomio de segundo grado y lo mismo para el de tercer grado. Ok, entonces esa sería la manera en cómo se plantean estos problemas de mínimos cuadrados en donde estamos tomando una función f y la estamos aproximando mediante polinomios. Ok, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente video es utilizar software para hacer las integrales y para resolver el sistema de ecuaciones que he comentado aquí.